Bueno, regresamos a la clase. Bueno, si hay alguna pregunta, Mario, creo que tenés alguna, podemos abordarla ahora. Sí, No, yo tenía un par de preguntas, pero que eran por ahí de Génesis, pero creo que es lo que vamos a ir tocando ahora. Eh, más referido, tenía una duda con respecto creo que es el capítulo 6 donde habla de los hijos de Dios que vieron a las mujeres de la tierra y tuvieron hijos. ¿A qué se refiere con los hijos de Dios? Si se refiere como por ahí se piensa que son los ángeles caídos, o se refiere a los hijos de Set que tuvieron hijas se casaron con hijas de los descendientes de Caín, había escuchado por ahí también, entonces por ahí quería saber eso. Y también en temas de ahí que siempre me quedó medio ese temita de la progenitura de Jacob, ¿no es cierto? Eh, como que, como que Jacob roba la progenitura, ¿no es cierto? Y después termina siendo el que en su momento le da el nombre al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Como que es alguien que hizo algo malo en su momento y después termina siendo el que le da el nombre al pueblo. Esas dos preguntas por ahí tenía esas dos dudas. También tengo otras más, pero no quiero hacer demasiadas preguntas y hacer demasiada ensalada a esta hora. está bien, amigo, no te preocupes, muchas gracias. Sí, miren, el tema que tiene que ver con esas historias son de las historias más, más controversiales y que para desdicha de Mario no hay una explicación exacta. He consultado esa historia de miles de autores y cada autor tiene una interpretación diferente. Hoy voy a plantear una, ¿no es cierto?, que tiene que ver más no como un dato histórico, sino reconociendo que toda esta literatura hasta el capítulo 11 son narraciones teológicas. Este, y que evidentemente a mí en lo particular me convence más explicar el punto desde esta narración teológica que desde una perspectiva histórica, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, voy a plantear la postura ahora en clase. Y de Jacob, sí, vamos a plantearlo en las tradiciones que tienen que ver con el patriarca Jacob. Yo creo que, espero que nos dé tiempo hoy y las podemos abordar. Así es que sí, vamos a contestarlas conforme pase la clase. Solamente para mencionar también, porque le había prometido a Mario, investigar un tema de lo que es la historia de Lilibet o de Lili, ¿no es cierto? Que se le conoce a la mujer de Adán. Bueno, esta viene de un Midrash judaico, efectivamente, yo lo había confundido con una literatura apócrifa, ¿no es cierto? Pero realmente viene de los círculos judaicos que tienen que ver con la explicación del primer relato cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo explicar que hay dos mujeres, no? Este, y entonces, este Midrash tiene que ver básicamente con el tema de que esta Lilibet era la primera mujer que Dios le creó a Adán, pero esta se rebeló contra Dios y fue expulsada del paraíso. Y este relato que se forma, ¿no es cierto?, tiene que ver básicamente con eh, simbolizar a la mujer desde una perspectiva demoníaca. Y según este Misdrash nos dice que era básicamente para simbolizar o para explicar el porqué de las mujeres cananeas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con la esencia del pecado y que tienen como que raíces o como que puntos en coincidencia con otras culturas en donde a la mujer se le veía como el demonio de la seducción, el demonio de la lujuria, el demonio mal, ¿no es cierto? Entonces es como una narrativa que trata de justificar lo que tiene que ver con el,
con el primer relato de la creación para ver quién era esa mujer y segundo para justificar el papel que la mujer ha tenido durante todo su desarrollo y la interpretación que le han dado al papel de la mujer. Pero realmente no es un relato canónico, insisto, viene de un Midrash judío, así que, bueno, viene de ahí, pero no tiene un sustento canónico. Ya no lo llegué a investigar, pero porque la verdad me metí en otras cosas o se me complicaron otras cosas. Am, Había leído en un artículo que este nombre de Lili o Lilibet estaba mencionado en un libro profético, no sé si es del profeta Isaías. Eso me falta investigar. Le llegué hasta donde pude explicarles ahorita, no llegué más, pero al final había un corolario en el artículo que decía eh, que estaba mencionado el profeta Isaías, pero la verdad que ya no llegué a cerciorar. Bueno, búsquenlo, hermanos, búsquenlo. Es una historia en el folclore judío que se desarrolló para justificar esa postura de la mujer, ¿no? Pero bueno, era solamente para decir que sí hice la tarea que Mario me había pedido leer. Así que no sé si es la misma historia que leyó Mario, pero bueno, yo al menos fue lo que pude investigar. Bueno, eh, vamos adelante. Ahora sí, seguimos en este punto, hermanos. Bien, esto lo voy a pasar más rápido porque ya lo vimos, ¿no es cierto? En este relato en el cual nosotros nos encontramos ahora, el segundo relato, ya voy a cerrar con el segundo relato, ya dije mucho sobre eso. Es un relato que establece los mejores afectos y muestras de amor, porque hermanos, insisto, si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender cuáles fueron realmente las consecuencias de la caída. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo, es un acto de afectividad, es un acto de compasión, diríamos, ¿no? Este, es el acto que hizo mi esposa conmigo cuando me vio y me dijo, ay, este pobrecito hombre está solito. No voy a dejar que esté tan solo, yo me lo voy a llevar. Y bueno, fue un acto de amor sacrificial el que hizo mi esposa conmigo. Pero no, en el sentido este del relato, ¿no? Está incrustada estas palabras en este sentido de ver a Dios, de ver de Dios un acto de amor y de afecto hacia el hombre y dijo, bueno, no, está bien, no puede ser que el hombre esté solo. Son narraciones teológicas con contenido teológico. Colocar el nombre a los animales representa la superioridad que el hombre tuvo siempre en la creación, la misma superioridad que le da Dios en el primer relato donde dice, van a poder sojuzgar la tierra. La pertenencia hecha mujer, el hombre se pertenece a la mujer se pertenece al hombre, ya lo expliqué en la clase anterior. Y tenemos aquí el símbolo del matrimonio donde dice que el amor lo deja todo. Fíjense cómo hoy manejamos costumbres diferentes a los tiempos bíblicos. Hoy lo normal es que la mujer deje a su papá y a su mamá y se vaya con su marido, ¿no? Por eso es que hay muchos divorcios, porque la esposa termina viviendo con la suegra. Porque el marido es el que provee, ¿no es cierto? El marido es el que provee siempre la casa y cuando no tiene casa, pues se la lleva a la casa de los papás. Eso está mal, no está bien. Cuando uno se casa, hermanos, no tienen que vivir en la casa de los suegros. Por eso el mandamiento dice, dejará el hombre a su padre, porque la costumbre en el tiempo antiguo, hermanos, era el hombre dejando a la casa paterna. O sea, es el hombre quien renuncia a la relación de familia y se va con su esposa. Finalmente es el hombre quien va con la suegra. Pero este es un sentido de que el amor es capaz de dejarlo todo, ¿no? Esta expresión, por tanto, dejar el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, evidentemente es un sentido de amor profundo, de un amor en donde tenemos acá un dejar y un unir, ¿no? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejar representa una ruptura, representa un rompimiento, diríamos, ¿no? Un alejamiento del núcleo
familiar. Pero cuando dice, y se unirá a su mujer, entonces hay una unión, ¿no? Una unión que evidentemente, esta es una unión sexual. La expresión y se unirá a su mujer tiene que ver con la relación conyugal, la relación íntima, en donde en ese acto de intimidad, de compenetración de cuerpos, de mente, de alma, de sentimientos, entonces hacen una sola carne. Ajá, entonces hay un sentido de pertenencia y de amor profundo, de amor real, de amor auténtico, ¿no? Que se manifiesta en la unión sexual. Ajá. Entonces es maravilloso el relato, ¿no? Que sigue defendiendo lo que es el acto sexual dentro del vínculo matrimonial, porque es en el acto sexual donde el hombre y la mujer dispuestos a dejarlo todo, se unen, ¿no es cierto?, para vivir una vida en común, como dijimos la clase, la hora pasada, en complementariedad y en amor. Bueno, ahora llegamos a este punto, hermanos, llegamos a este punto donde quiero resumir en términos generales todo lo que es la estructura literaria que manifiesta, ¿no es cierto?, los sucesos que se dan posteriormente a este relato de la creación. Ajá. Y entonces lo que había sido un ámbito de amistad, de ternura, de afecto, de renuncia, de amor, de perfección, de gracia, de lo correcto, de lo puro, todo esto que ya hablamos. Bueno, ahora entramos al ámbito que las narraciones que vienen después son narraciones que nos van a declarar la ruptura. ¿Qué es lo que sucedió en el tema del pecado, no? Ah, sí. Gracias, Mario, gracias. Sí, estaba en Isaías 34:14, solamente que en Reina Valera no lo traduce como Lilibet, solo lo está traduciendo otras versiones del relato de la mujer que había. Bueno, gracias. ¿Qué es lo que quiero decirles, hermanos? Ahora estamos ante la presencia de estas rupturas. Hay tres columnas. Ajá. El primero tiene que ver con los relatos bíblicos que nosotros conocemos mucho. Tiene que ver con los ámbitos de relaciones en que la afectación que tiene la caída va a romper, ¿no? Va a separar, va a dividir. ¿Y cuál sería como que el pecado que veríamos reflejado en estos relatos? Es muy importante, queridos hermanos, que los relatos que nosotros conocemos, que ahora vamos a identificar, no se lean por separado, sino que sean relatos que puedan leerse en el conjunto de la estructura literaria de estas narraciones teológicas que el hombre y la mujer, perdón, el autor sagrado va a establecer como el símbolo de la ruptura. Bueno, nosotros tenemos en el primer relato la primera pareja que todos conocemos en el capítulo 3, ¿no? Que no voy a entrar a explicar el capítulo 3. Vemos en este relato, ¿no es cierto?, que la primera ruptura que se hace es en la pareja. Es en la pareja. Cuando el hombre, cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho?, el hombre no asume su culpabilidad, ¿no es cierto? El hombre hace lo que todo ser humano por naturaleza realiza. ¿Se han dado cuenta, hermanos, ustedes mismos, que cuando los toman en algo que no está bien, siempre terminamos culpando a otras personas, ¿no? Cuando yo practico disciplina a algún miembro que está en pecado, y en la primera confrontación, lo primero que se hace es negar: no, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui y yo no fui, ¿no?
Eso es muy común en todos. ¿Quién hizo esto? No, yo no fui. Levantamos las manos, ¿no? Yo no fui. Porque nuestra tendencia natural siempre es a culpar al otro. Ujú. Fue mi hermano, ¿no? Todos decimos cuando hacíamos algo. Es que fue él, fue ella, ¿no? Cuando yo ejerzo disciplina y confronto por algún pecado, decimos, no, es que esa hermana no tendría que haber venido a decirle, es que esa persona no tendría que haberle venido a contar. Y a veces quien hace el pecado termina enojándose con quien le denunció el pecado, porque por naturaleza nosotros estamos en esta caída, en esta ruptura que tuvimos dentro de nosotros, es que terminamos culpando a otras personas, ¿no? Y no asumimos que nosotros hicimos la macana. Entonces, eso fue lo que hizo Adán. Adán, ¿a quién culpó? ¿A quién culpó Adán de la condición? Dijo, la mujer que me diste me dio. Pero entonces, en términos prácticos, ¿a quién culpó Adán? Eva, A Eva. la esposa. ¿Estamos todos de acuerdo? No, yo entiendo que lo culpó a Dios porque Dios le dio a la mujer. Claro. En términos generales, hermanos, Adán le echa la culpa a Eva en primera instancia porque dice, bueno, de última, si no me funciona Eva, me va a funcionar el otro, ¿no? Pero realmente Adán termina culpando a Dios porque dice, la mujer que tú me diste. O sea, ¿quién le dio a Eva? Pues Dios. Entonces, ¿por qué metió la pata a Adán? Pues porque Dios le dio a esa mujer, le hubiera dado a otra mujer, ¿no es cierto? Este, y entonces hay una ruptura ahí terrible, ¿no? De desconfianza entre ellos, son expulsados del paraíso y entonces el pecado que nosotros encontramos en el Génesis 3 tiene que ver con la desobediencia. Desobedecieron, tomaron o comieron del árbol que no era permitido, ¿no es cierto? Y en este acto de desobediencia terminan rompiendo lo que el Génesis 2 nos planteaba de algo lindo, de algo hermoso, de dejar el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, serán uno. Y ahora vemos a una mujer que convence al marido de comer el fruto prohibido y vemos a un marido echándole la culpa a la mujer en primera instancia porque ella fue la que lo orilló a esto. Hay una ruptura. Bueno, después tenemos el relato del fratricidio que tiene que ver con el relato de Caín y Abel. Esto sí lo vamos a analizar, hermanos, exegéticamente hablando, la última semana de nuestra cursada, porque es interesantísimo. Ya se van a dar ustedes cuenta la importancia que tiene este relato. Ajá. Nos vamos a dar cuenta de algunas interesantes cuestiones que ustedes seguramente no han notado nunca, pero cuando hablemos sobre este relato se van a dar cuenta de algunas cosas que uno cuando lee la Biblia por leerla, pues ni cuenta se da de estos detalles. Ajá. Pero ¿qué es lo que vemos en este relato? Que hay una ruptura entre hermanos, ¿no? Hay el primer asesinato. El hombre, Caín termina matando a su propio hermano Abel, entonces hay una ruptura total, completa, ¿no? El sentido de este relato no tiene que ver con Abel, ¿no? Porque ya veremos cuando hagamos el análisis, el protagonista del relato no es Abel, es Caín. Él es el protagonista. Abel es mencionado muy poquitito en el relato. Realmente es mencionado al principio del relato y después desaparece Abel, que finalmente Abel pues era pues, la víctima, ¿no? Y entonces todo el relato circula alrededor de Caín. Interesante, muy interesante. Pero lo que quiero decirles es que esta narración que está incrustada, explicándonos el primer fratricidio, tiene que ver eh, con el concepto de hermano. Hermano es más profundo de lo que ustedes piensan. La cultura mexicana en la iglesia en México es más común llamarnos hermanos entre nosotros en la iglesia, ¿no? Hermano fulano, hermana sultana. Acá no es tanto.
¿no? En la Argentina no. Aquí es el Mario, es la Brenda, es la Esmeralda. Este, en fin, pero no nos hablamos tanto de hermanos, ¿no? Más es el nombre con el que nos identificamos. Pero el sentido de hermandad en el texto teológico del Génesis tiene una connotación profundamente interesante, profundamente interesante. Bueno, ya lo vamos a ver. Y entonces vemos cómo este relato concatenado a la caída de la mujer y de Adán y Eva, nos habla del mismo sentido. Hay una ruptura, hay una separación. Ajá. El tercer relato viene a ser lo mismo porque tiene que ver con la figura de Lamec. Caín y Lamec serán los grandes representantes en estos relatos de la idolatría. ¿Mm? Y entonces habrá una sed de venganza. Seguramente cuando hablemos sobre Caín y Abel, tal vez si no, pero léalo por favor en el Génesis, ustedes verán el canto de Lamec que tiene que ver con un tema interesante, la venganza. Y entonces esta ruptura de los clanes entre los que empiezan a adorar a Dios, ¿no es cierto? Y los que están en contra de Dios o no conocen a Dios o no quieren rendirle culto a Dios, se hace una ruptura entre esos clanes, entre esos pequeños grupos de personas que se empiezan a formar de una manera lógica en esta especie de multiplicación de la sociedad o de las personas. Y entonces el pecado que encontramos en la historia de Lamec, ¿no? En el canto de Lamec tiene que ver con la venganza, que eso provoca la ruptura ya ahora, no entre dos personas, que sería a Caín y Abel, sino ahora ya entre las sociedades, ¿ah? Entre los grupos que se van formando, unos diríamos que tendrían el nombre de Dios y otros que empezaron a hacer maldad y empezaron a vivir en idolatría. Hay una ruptura ahí. Bueno, el siguiente relato, hermanos, tiene que ver con esto, con los gigantes, ¿no? En la pregunta que hacía Mario, cuando los hijos de Dios vieron a las mujeres que eran hermosas y demás. Bueno, este es un relato que muchas personas, muchos eruditos, evidentemente, no lo ven como un relato histórico, ¿no? Sino seguimos manteniendo cómo los redactores sagrados elaboran estas historias, ¿no? Con la única finalidad de ir mostrando cómo los sucesos que se van ocasionando tienen el mismo tema, que es la ruptura entre el estado perfecto de la creación en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, y lo que significa ir en contra de todo esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un relato que era muy común en las culturas cananeas, hermanos, realizar lo que es la hierogamia. La hierogamia, hermanos, no era otra cosa más que las prácticas sexuales que se realizaban dentro de los marcos de la liturgia de los dioses que antes se tenía, en donde los sacerdotes y las sacerdotisas podían tener sexo, ¿no es cierto?, relaciones sexuales en los altares. Y entonces se creía que esa relación sexual, ¿no es cierto?, que existía entre los sacerdotes y las sacerdotisas, nacían gigantes, ¿no? Nacían dioses, ¿no? Entonces, este relato trata de establecer que esa ruptura de raza se hace presente en este relato, ¿no es cierto? Porque será esta condición, ¿no? De ideología, de crear dioses diferentes al Dios creador de los cielos y de la tierra, será ese el motivo por el cual el Señor empezará a tener el diluvio, ¿no? Llevará a cabo el diluvio. Esta concepción que se tenía de creer que se podían
tener por este acto sexual, este ritual que se tenía, poder tener a gigantes que eran dioses, contrastaba con la idea ya de un solo Dios. Entonces, el hecho de considerar a estos gigantes como dioses hizo que el relato del diluvio, hermanos, tuviera una connotación básicamente de, no de exterminio como tal, no de venganza como tal, sino más bien tendría una connotación de demostrar que Dios es superior a cualquier Dios que pueda nacer. No hay ningún otro Dios. Recuerden que esta cosmovisión o este entendimiento que les estoy planteando puede diferir sin duda de otras interpretaciones, pero yo estoy siguiendo el hilo de plantear la postura de cómo estos relatos, más allá de plantear las cuestiones históricas, representa las verdades que estos encierran, ¿no? Tan es así que muchos han cuestionado el tema del diluvio, si el diluvio fue universal, fue local, no existió nunca el diluvio, ¿no es cierto? Hay muchas pruebas arqueológicas a favor del diluvio, muchas pruebas arqueológicas que no. Pero lejos de perdernos en esa maraña de conjeturas y demás, el verdadero sentido del relato del diluvio tiene que ver básicamente en salvaguardar la soberanía de Dios, en que no podrían haber existido esos dioses producto de, de esta práctica irogámica. Mario, perdón, pediste la palabra. No, por ahí este relato vendría o podría asemejarse un poco a lo que era la mitología griega, como que los hijos de Zeus y supongamos Hércules o algo así, en ese sentido vendría a ser. No en el sentido primario, porque recordemos que cuando se escriben estas historias, no existía la cultura griega. Cuando se escribe estos relatos, la cultura griega viene posterior a eso. Sin embargo, la cultura griega bebe de las culturas milenarias, ¿no es cierto? Estas cosmovisiones. Y evidentemente la cultura griega, años después de que el relato sea escrito, ¿no es cierto? Este eh, se presenta como ya algo más grande, Zeus y todos los dioses, ¿no? Los hijos de los dioses. Pero en primera instancia no tiene una influencia griega, más bien tiene una influencia sumeria, babilónica principalmente, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esta especie de dioses. Yo lo confieso porque yo lo he leído varios autores y en vez de clarificarme a mí mi postura sobre este relato del capítulo 6, realmente me deja más lagunas que otra cosa. Algunos están a favor de que los hijos de Dios eran ángeles caídos. No hay una referencia como tal a los ángeles caídos. Si eran ángeles, entonces deberían de haber tenido cuerpos humanos, ¿no es cierto? Y eso tampoco podría haber sido la expresión, tomaron para sí mujeres. eh, o sea, no hay muchos datos en el texto bíblico que nos lleven a cabo a tomar una postura. Así es que esta es una de las avenidas o de las cerradas que uno entra, al menos yo, que he entrado y que sé que no tiene salida, así que lo tomo con mucho cuidado. Si alguien en algún comentario o en alguna información seria de autores bíblicos serios, puede encontrar la mejor explicación a este punto, adelante, será más que bienvenido. Acá lo único que estamos estableciendo cómo estos relatos, ¿no? Tratan de establecer cómo el hombre empezó a crear sus propias divinidades y que el relato del diluvio, ¿no? Viene a establecer que no existen tal cosa, porque los únicos que se salvan no son estos dioses, no son estos gigantes, ninguno de ellos se salva.
si fueran dioses en la cosmovisión antigua, tendrían que haberse salvado del diluvio. Pero el relato que nosotros tenemos del diluvio, o los dos relatos que tenemos del diluvio, nos dicen que nadie se salva más que Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, su familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no va en función de establecer, en mi entendimiento limitado, por cierto, qué significa esta expresión que encontramos en el texto, pero me hace sentido a mí el por qué ahora el tema del diluvio se hace presente. Ajá, se hace presente. Porque si dan cuenta, los dos relatos están concatenados. Y cuando vio Dios que la maldad se había multiplicado, dijo raeré de la tierra, tal, y entonces se arma todo el relato del diluvio. Entonces el relato del diluvio va sujetado o va unido a esta condición de estas razas superiores, de estos dioses que se creían que podían hacer cosas. Y el diluvio les demuestra, quien lee esto, el diluvio les demuestra que no hay ningún otro Dios más que el Dios que pudo salvar o que quiso salvar o que deseó salvar o que se quiso salvar, ¿no? Del diluvio, que fue Noé y su familia. Bueno, siguiendo en esta línea de las rupturas, ¿no? Que a mí en lo particular me convence un poco más de abordar estos relatos desde este concepto, hermano. Nosotros encontramos la ruptura entre los pueblos, ¿no? Que tiene que ver con la Torre de Babel. La Torre de Babel. Entonces hay una ruptura también ahí, ¿no? Hay una ruptura. Esta ruptura, aunque si bien es cierto, viene posterior al relato del diluvio, ¿no? Nos trata de establecer el eslabón para darnos paso a las historias de los patriarcas. Pero en este relato que tiene que ver con la Torre de Babel, ¿no? Todos hemos leído la Torre de Babel. La ruptura se hace definitiva y se hace mucho más grande, en donde en la ambición del poder, ¿no? En este orgullo que el hombre ha tenido por motivo de la caída, de sentirse superior, de querer llegar hasta Dios, lo ha hecho desafiar, ¿no? La soberanía de Dios. Entonces, el relato de la Torre de Babel puede leerse en dos sentidos. Uno, los hombres construyeron la torre porque si venía otro diluvio podían salvarse. Dos, la segunda visión que uno puede leer esta narración tiene que ver con que entre más alta era la torre, más podían llegar a Dios, donde el cielo, ¿no es cierto? Siempre se ha considerado en muchas culturas la morada de los dioses. Entonces, la torre simboliza un símbolo de orgullo y de poder, de ambición, de querer ser como Dios, ¿no es cierto? Construyendo una torre que llegue hasta el cielo, demostrando que el hombre también puede llegar a ser como Dios. Pero este afán de poder también es detenido por Dios mismo, confundiendo las lenguas de las personas y abandonando todo intento de hacer esa obra como un símbolo de un materialismo basado en la ambición y en el poder. El ser humano que está alejado de Dios siempre va a despertar en sí mismo estos sentimientos de poder, de ambición, de fuerza, ¿no? De decidir quién vive y quién muere porque tiene el poder. Bueno, eso vemos entonces en este relato como una ruptura. Si se dan cuenta, queridos hermanos, en esta propuesta que les estoy dando de lectura de estas historias, nos alejamos de estas controversias que tienen que ver con las exégesis del texto sagrado, ¿no? Y encerrándolo
como un conjunto de historias o de relatos que se colocaron uno sucesivamente del otro, nos damos cuenta que en su conjunto lo podemos ver efectivamente como una ruptura total, ¿no? En todas las áreas, en todos los ámbitos, en distintos pecados, en distintas acciones, en distintos momentos, ¿no? Y que Dios en el relato bíblico siempre va a querer restablecer su alianza, su pacto con el hombre. Dios está comprometido con sus criaturas, que esto es básicamente lo que quiere defender el texto sagrado, ¿no? Y la manera que tiene para superar la ruptura es una alianza que hace Dios con Noé. En el capítulo 8, versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo lo ser viviente como he hecho. En el capítulo 9, no, versículo 8, usted se va a dar cuenta que uno de los de 8 al 17, capítulo 9, del 8 al 17 del Génesis, se dan cuenta que Dios va a mostrar una forma de superar esas rupturas estableciendo un pacto, una alianza. Esta va a ser la primera alianza que Dios establecerá con el hombre. Ajá. Y dice el versículo 12 del capítulo 9. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Esta expresión, hermanos, cuando se lee a la distancia del tiempo, pues se da uno cuenta cómo eh, Dios ha demostrado o ha revelado de manera permanente, de manera constante, su benevolencia con el hombre, su deseo de creer todavía en Él, de seguir creyendo en Él, de confiar en Él. Que eso en esencia, en términos generales, nos explican o nos quieren decir los autores sagrados con estos primeros 11 capítulos de la Biblia. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase y la próxima clase vamos a hablar sobre los relatos de los patriarcas, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob o Israel, de José, y vamos a entrar ya al tema del Éxodo. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de los círculos de las tradiciones patriarcales la próxima semana. Bueno, habría mucho que decir entonces respecto de los relatos del 1 al 11, pero quiero dejarles a ustedes esta inquietud como clase, como estudiantes, como lectores ávidos de la Biblia, como personas que tienen que seguir indagando, tienen que seguir investigando. Mi propósito es presentarles esta línea de investigación, de acercamiento a los primeros 11 capítulos de la Biblia. ¿Okay? Yo me rehúso a presentar una exégesis literalista de estos relatos de la Biblia. Pero si alguien está convencido de interpretar estos relatos de la Biblia desde un aspecto literal, está bien, está en esa libertad. Yo no les puedo decir que lo que yo creo es lo correcto, ¿no es cierto? Pero para mí ha sido mucho más provechoso para mi fe acercarme a estos relatos desde estas narraciones teológicas, desde estas convicciones y tratar de ir entresacando cuáles eran las verdaderas motivaciones que tenían los autores bíblicos para presentarnos estos relatos. No tengo tiempo para ir explicando con mucho mayor detalle algunos otros datos, pero les aconsejo, quien quiera seguir en esta línea de investigación, si desean hacerlo, ¿no es cierto? El libro de Esteban Both, que aparece en su bibliografía, es muy buen libro de exégesis, ¿no es cierto? Entonces, si hay alguna historia que a ustedes les llame la atención, el diluvio, la Torre de Babel, la caída, la serpiente, si habló o no habló, en fin, estos relatos que hemos visto, es una buena literatura, es un buen
¿cómo se llama? Un buen comentario exegético, el de Esteban Boto. Hay 2 libros de Esteban, creo que nada más subí el primero, que era del capítulo 1 al 11. La verdad que no recuerdo si subí los 2, pero voy a revisar. Solo por si alguien quiere seguir investigando en esta línea. ¿Ok? Muy bien. Tenemos un minutito, hermanos, por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Los dejé más mareados. Es muy difícil en 30 minutos, creo que duró este comentario, encerrar lo profundo que tienen estas narraciones teológicas. Pero se los dejo a ustedes como estudiantes. No se conformen con lo que ningún profesor les diga. Ustedes indaguen, investiguen. Esta es una buena línea de investigación para seguir indagando sobre estos 11 capítulos. ¿Ok? Muy bien. Pues si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga un montón. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. La próxima clase. El tipo quiere ir a Cornelio Procopio. Dios los bendiga, amigos.